complicaciones. Entonces, la tos no es un elemento dañino porque muchos de nosotros tenemos el concepto de tener tos como algo estrictamente nocivo y no es así, ¿no? La verdad es que la tos es un importante mecanismo de defensa que permite eliminación de secreciones excesivas y materiales extraños de la vía aérea. Ujú. Por supuesto que si terminas una clase y no comiste bien y te empiezas a comer una galleta mientras estás escuchando la presentación que te hace, te distraes un poco porque tu mascota se te acerca y te gruñe araña, entonces vas a empezar a sentir residuos de la galleta en la vía respiratoria, inmediatamente vas a empezar a toser y vas a estar tosiendo hasta que hayas eliminado esos residuos de galleta de la vía aérea, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo ocurre con cualquier otro residuo de cualquier otro material que llegue a la vía aérea y que sea un cuerpo extraño. Entonces esto, esto, este, este reflejo permite que a la vía aérea no lleguen elementos que son nocivos, ¿de acuerdo? Em, Igualmente, vi el mecanismo de lo que conocemos como aclaramiento mucociliar. Aclaramiento mucociliar. Eh, nosotros nos deshacemos de micropartículas, de microorganismos que, que invaden la vía aérea. Y este es un mecanismo de defensa extraordinario. Entonces, cuando nosotros hablamos de aclaramiento mucociliar, estamos hablando de un mecanismo que tiene que ver con la producción de un gel especial que recubre la vía aérea por dentro. Este gel barniza la vía aérea por dentro, la tiñe por dentro, la vía aérea, deja una película de algunos mililitros, de algunos milímetros en algunas zonas, y en algunas zonas una película muy delgada y poco perceptible, pero siempre hay una película de secreción que se produce, por cierto, en las células caliciales, ¿de acuerdo? Esta secreción que barniza, que recubre la vía aérea, en su luz, en su interior, es una película, es una sustancia adhesiva, es decir, nosotros inhalamos una bacteria, esta bacteria llega a ese gel, llega a ese gel. El mecanismo del movimiento ciliar, recuerden que el epitelio de la vía respiratoria es un epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿de acuerdo? Ciliado. Quiere decir que tiene un borde especial tipo cepillo corto, ajá, pero que este cepillo corto tiene unas puntas que semejan pequeños látigos que tienen un movimiento. Es un movimiento especial de esos cilios, ¿de acuerdo? Si quieren imaginarse los cilios y cómo es su movimiento, imaginen ustedes cuando están en un concierto del Vive Latino, no están en su concierto del Vive Latino, una de las chicas de enfrente se desmaya y todo el mundo la va pasando en alto, ¿no? En alto, hasta que llega hasta la parte final de donde ya hay este, paramédicos y auxiliares y donde le pueden dar líquidos, que respire un poco más de aire. Entonces, estos cilios del epitelio respiratorio tienen un movimiento que es en una sola dirección. Es decir, va de distal a proximal, ajá, de tal manera que esta película de secreción se va movilizando todo el tiempo, todo el tiempo se va movilizando, este, desde la vía aérea más pequeña y distal hasta la vía aérea más alta, hasta que esa secreción con todas las sustancias que tengan, ya sea polvo, bacterias, algunos virus, hongos, ajá, que se adhirieron a esa sustancia, todo ese material llega a la glotis. Ahí en la glotis se realiza un esfuerzo de aclaramiento, se tose y se elimina
Ajá, se elimina vía un esfuerzo especial, se elimina la secreción. Ajá. Algunas personas lo eliminan, ¿eh? Algunas personas lo eliminan y lo desechan. Ajá. Siempre es importante que si vas a desechar material de este tipo, sea en un lugar seguro y no lo deseches en la calle o en el piso de tu casa, ¿no? Ajá. Se desecha en un lugar seguro vía la tos, ¿de acuerdo? Pero también vía la tos, las personas que no saben expectorar hacen que esta sustancia que llegó a la glotis se degluta hacia la vía respiratoria y también por esa vía se elimina, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera se cumple este proceso que se llama clareamiento mucociliar, que empieza con la producción de de moco en las células caliciales que recubren la vía aérea, en su interior, en su luz, ajá, y que este mecanismo de aclaramiento mucociliar termina en, en este, en la eliminación de este conglomerado de moco y sustancias dañinas vía la tos, ¿de acuerdo? Por eso decimos que la tos es un mecanismo importante de defensa que permite eliminación, secreciones excesivas y material extraño de la vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que este mecanismo lo tengamos íntegro, que tengamos bajo control este mecanismo de la tos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es muy importante abordar la situación de la tos? Bueno, pues porque la tos también es una causa frecuente de solicitud de atención médica, ¿de acuerdo? Es una causa muy frecuente, entonces en los servicios de atención médica perdón, en los servicios de salud de primer nivel de atención en los Estados Unidos, es la causa más frecuente por la que una persona acude a consulta, ¿de acuerdo? La presencia de tos de cualquier etiología, ¿de acuerdo? Entonces, en México no tenemos estadísticas acerca de la frecuencia con la que asiste una persona a, a solicitar consulta por tos, pero imaginen la consulta externa de un servicio especializado como neumología, un servicio muy particular que es solo vías respiratorias, donde 19 de cada uno de los pacientes que llegan, 19 de 20 pacientes tienen tos, ¿de acuerdo? Todo el mundo tiene tos, ¿de acuerdo? Entonces, se dice que se ha utilizado de manera provisoria en resucitación cardiopulmonar solamente en procesos de investigación, ¿de acuerdo? No se ha determinado su seguridad para hacer un elemento de resucitación en las medidas de resucitación cardiopulmonar, este, implementadas para todo público, no solamente para todo el mundo, solamente en procesos de investigación. Entonces, es muy importante cuál es la fisiología de la tos y un poquito más adelante la patología, ¿de acuerdo? La patología solamente en base a las complicaciones que se pueden generar si la tos se sale de margen de control, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, tres fases están involucradas en el mecanismo activo para la producción de la tos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se genera la tos? Es decir, ¿cómo tosemos? ¿Cómo se produce la tos? Bueno, pues hay tres fases. La primera es una fase de inspiración profunda, esta es la fase inspiratoria, que permite una adecuada presión expiratoria y un buen flujo expiratorio. Entonces, durante la primera fase, entonces, incorporamos un gran volumen de gas a los pulmones, aumenta la presión intratorácica y durante la segunda fase el cierre de la epiglotis lleva a este incremento de la presión intratorácica
lo que asegura la tercera fase, que es la fase expiratoria efectiva para que se genere la tos. Entonces, en la fase final, la apertura de la glotis libera la presión intratorácica en conjunto con la contracción de los músculos rectos abdominales. Se mantiene el rápido flujo expiratorio. El parámetro más importante para establecer la efectividad de la tos es la velocidad lineal del movimiento de la columna aérea. Entonces, número 1, inhalo profundamente. Número 2, se cierra la glotis. Ajá. Entonces, contenemos una presión intratorácica importante. Y número 3, se abre la glotis y se libera esa presión. Ajá. Y es así como se genera el mecanismo de la tos, ¿de acuerdo? O el reflejo de la tos o cómo se produce la tos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esto que estábamos diciendo, que el parámetro más importante para medir la efectividad de la tos es la velocidad lineal del movimiento de la columna aérea. Qué tan velozmente se mueva la columna de volumen de gas a través de la vía aérea, eso es lo que nos dice qué tan efectiva va a ser la tos, qué tan intensa va a ser, ¿de acuerdo? Entonces la fórmula es sencilla, es velocidad es igual a flujo sobre área transversal. Pequeña sección transversal, es decir, un bronquio que medianamente se cierra, y un alto flujo, es decir, un gran volumen de gas, generan una tos efectiva, ¿de acuerdo? Tos efectiva para esto que platicábamos, ¿de acuerdo? Esto que platicábamos, que es liberar la vía aérea de sustancias extrañas, de cuerpos extraños o de secreciones. Ese es el objetivo primordial de la tos, ¿de acuerdo? A alguien se le puede ocurrir en un examen: ¿cuál es el objetivo primordial de la tos? Bueno, liberar de cuerpos extraños o de secreciones la vía aérea. Mantener el aclaramiento mucociliar o terminar el aclaramiento mucociliar para que la vía aérea siempre esté despejada. ¿De acuerdo? Ok, entonces los elementos que interfieren en la fase inspiratoria y expiratoria socavan la efectividad de la tos. En ambos factores es importante la integridad de los músculos respiratorios. Esto quiere decir que si nosotros tenemos íntegra la función de los músculos respiratorios, entonces vamos a poder toser. Pero si no tenemos íntegra la función de los músculos inspiratorios y expiratorios, es decir, los músculos de la respiración, entonces no vamos a tener una tos efectiva. Y no vamos a tener una tos efectiva. ¿Y qué creen? Nos vamos a ahogar con secreciones. Entonces, hay un grupo de pacientes particularmente importante. Es un grupo pequeño. Es un grupo pequeño, pero muy importante por su sintomatología y por su afectación respiratoria, que son los pacientes que tienen distrofia muscular. Los pacientes que tienen distrofia muscular, eh, tienen esencialmente músculos de la respiración muy adelgazados, muy delgados, con muy poca fuerza muscular, y entonces el paciente con distrofia muscular no tose. No tose. El paciente con distrofia muscular en él se tienen que implementar otros mecanismos de higiene bronquial para que se eliminen las secreciones. Estos mecanismos tienen que ver con ejercicios que conllevan a dar fuerza a los músculos rectos abdominales, que conllevan un sistema de masaje especial que lleva masaje vibratorio especial, que lleva las secreciones de las partes distales a proximales, que acumulan una secreción, un movimiento de moco apoyando el movimiento mucociliar, y que no van a terminar con el reflejo tosígeno. Se eliminan vía una posición de declive especial para que el drenaje de las secreciones sea postural. Entonces el paciente literalmente se pone cabeza abajo, es decir, la cabeza por debajo de sus extremidades inferiores, en una posición en declive tipo resbaladilla, y y entonces se implementan los mecanismos de fisioterapia para que el paciente elimine las secreciones, y las va a eliminar exclusivamente por gravedad, porque recuerden, el paciente con distrofia muscular no tose.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si un paciente no tose, entonces el paciente acumula secreciones, no solamente se ahoga por las secreciones, sino que estas secreciones permanecen un tiempo prolongado en la vía aérea, en los trayectos bronquiales pequeños y generan infecciones repetitivas que llevan generalmente a, este, a un muy mal pronóstico para la vida de este tipo de personas, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se imaginan que solamente los pacientes con distrofia muscular tienen problemas con la tos, se equivocan. También tienen problemas con la tos. Aquellos pacientes que que a los que les hemos implementado ventilación mecánica, ajá, y que para que toleren la ventilación mecánica los sedamos y los relajamos. Es decir, administramos sedantes y administramos relajantes musculares que finalmente van a generar una parálisis muscular y que van a deteriorar la efectividad de la tos. Efectividad de la tos. Entonces, esta situación de anular el reflejo toxígeno tan importante, nos hace que sea muy difícil retirar la ventilación mecánica prolongada, ajá, y que tengamos que implementar en los pacientes técnicas para eliminación de las secreciones bronquiales, ¿de acuerdo? No solamente la aspiración, es motivar que el paciente recupere fuerza para que empiece a toser. Entonces, le quitas un ventilador mecánico a un paciente que no tose y lo más seguro es que le tengas que volver a instalar el ventilador. Y entonces vas a llevar al paciente a una ventilación mecánica prolongada o un alto riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica y empeoramiento de su pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la presión inspiratoria es menor a 31 milímetros de mercurio, el paciente no tose de manera efectiva y no le es posible eliminar secreciones. Como tú no le puedes preguntar al paciente que está intubado o que tiene una traqueostomía y que tiene ventilador mecánico, tú no le puedes preguntar, oiga, ¿y usted puede toser? Oiga, ¿y me puede ayudar tosiendo? No te va a responder adecuadamente, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que tú tienes que medir vía los mecanismos perdón, los instrumentos que tienes en el ventilador, tienes que medir la, la, este, la presión inspiratoria, ¿de acuerdo? La presión inspiratoria. Y si la presión inspiratoria es menor a 31 milímetros de mercurio, no le vas a poder retirar el ventilador mecánico a ese paciente que intubaste, que aquí ya le resolviste el problema por el cual se intubó, por ejemplo, una neumonía, pero no le vas a poder retirar el ventilador. ¿Por qué? Deterioraste la función de los músculos respiratorios y ese paciente tiene una presión inspiratoria menor a 31 milímetros de mercurio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es implementar técnicas que aumenten la fuerza muscular, que puedas medir, que tiene una presión inspiratoria mayor a 31 milímetros. Entonces, con mayor confianza vas a poder retirar la ventilación mecánica en esos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, esto que les estoy comentando son una serie de elementos que siempre hay que considerar, porque de repente se nos olvida que que hay que asegurarnos que el paciente elimine secreciones, elimine sustancias, este, extrañas de la vía aérea, vía una tos natural que él debe de mantener efectiva, ¿de acuerdo? Eso que observan ahí es una galaxia. Ahorita es una tarde bastante soleada. Te asomas un poco por la ventana. Yo tengo el poniente enfrente de mí. Yo estoy hacia la zona oriente y el poniente está frente a mí y el sol está ahorita cayendo hacia plomo en este atardecer soleado. Pero una vez que oscurezca, bueno, pues empieza uno a ver, sobre todo si no hay nubes, algo de estrellas, sobre todo en la ciudad algo de estrellas, ¿no? Cuando sales fuera de la ciudad, unas grandes constelaciones de estrellas y puedes ver conglomerados y puedes ver más allá, sobre todo si tienes algún instrumento especial como un telescopio, algunos elementos que son indicios de galaxias, ¿no? Es una galaxia vista con un telescopio especial, ¿no? Por supuesto, pero esa es una galaxia, ¿no? Entonces, durante la tos vigorosa, la presión intratorácica es de hasta 300 milímetros de mercurio. Observen, ¿no? Observen. Durante la tos más fuerte, la tos más vigorosa, alguien toma un trago de agua y empieza a ahogarse y empieza a sacar.
a eliminar los residuos del líquido que tomó y que se le fue a la vía aérea por tos. En ese momento de tos vigorosa, la presión intratorácica llega a ser hasta de 300 milímetros de mercurio. Imagínense la intensidad de esa presión, ¿no? Y la velocidad respiratoria llega a ser de 28.000 centímetros sobre segundo, más o menos unas 500 millas por hora, 85% de la velocidad del sonido, ¿de acuerdo? Y la velocidad del movimiento del, del volumen de gas a través de la vía aérea llega a ser así de impresionante, ¿no? Y esta situación de la tos puede llegar a consumir hasta 25 joules de energía, ¿de acuerdo? Es muy importante porque estos elementos son los que nos pueden permitir ver qué tan relevante es mantener íntegro el reflejo de la tos. Obviamente, si no tenemos estos elementos íntegros, nuestra tos no va a ser efectiva y no nos va a ayudar para lo que naturalmente está diseñada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a pasar al apartado de complicaciones de tos, es decir, ¿qué pasa cuando un mecanismo fisiopatológico lleva a la aparición de una tos intensa y descontrolada, persistente, recurrente, frecuente? ¿De acuerdo? Una cosa es que tú tengas íntegro tu reflejo tusígeno y que ese reflejo tusígeno se eche en marcha, se ponga en marcha, perdón, cuando es necesario. Y otra cosa es que esa tos te empieza a dominar a ti. Es decir, que te estés tosiendo día y noche, que de repente no puedas dormir porque te despierta el absceso de tos, que no puedas comer porque la tos no te permite que deglutas los alimentos, ajá. O bien que no puedas conversar porque la tos no te permite inclusive ni hablar, ¿no? Hemos tenido casos dramáticos de pacientes en las que ni siquiera puedes interrogarlos por la intensidad de la tos, ¿no? La tos no les permite, entonces hablar no les permite comer y no les permite descansar o dormir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la tos se sale del cauce fisiológico, entonces se vuelve un elemento patológico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la tos pasa de ser un reflejo, este, eh, cuando la tos pasa de ser un reflejo benigno, de ayuda, de defensa, y cuando se vuelve un elemento con una fisiopatología particular que te lleva a complicaciones, cuando su intensidad y frecuencia no te permiten dormir, no te permiten comer o no te permiten hablar, ¿de acuerdo? O no le permiten al paciente esto. Entonces, cuando eso ocurre, cuando la tos se ha salido del control del individuo, el individuo no controla la tos, entonces se generan complicaciones. Estas que te voy a comentar son algunas de las complicaciones de la tos. Entonces decimos que tenemos complicaciones cardiovasculares. Hay algunas complicaciones cardiovasculares que están asociadas con hipotensión arterial, con ruptura de venas subconjuntivales y con hemorragias subconjuntivales. La tos también da hemorragias nasales o anales, ajá, disfunción de catéteres venosos. Te estoy mencionando epistaxis y te estoy mencionando rectorragia. Ajá. Pero estas son lesiones vasculares, ¿no? Ruptura de vasos que llevan a esas hemorragias, ¿no? No, no estoy hablando del sitio donde se rompe el vaso, sino que el aumento de la presión vía la tos de estos vasos los rompe, ¿de acuerdo? Y genera hemorragias en los lugares peor, inimaginables, ¿no? Inclusive algunos abscesos de tos intensa pueden llevar a hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces, ojo, no es tan sencillo, ¿no? Una cosa que después es que un paciente después de un absceso de tos tenga un ojo rojo porque tuvo una hemorragia subconjuntival, y otra cosa es que tenga una hemorragia intracerebral por una ruptura de un aneurisma, una ruptura de un vaso vía la intensidad de la tos, pero la tos lleva a estas complicaciones vasculares, ¿de acuerdo? Cardiovasculares. Hay disfunción de catéteres intravenosos, hay o taquiarritmias asociadas exclusivamente a la tos. Entonces es muy importante dar seguimiento al paciente con tos pensando en estas complicaciones y otras como las complicaciones neurológicas. La tos puede llevar a complicación de un síncope tusígeno. Está descrito así, síncope tusígeno, es decir, el paciente presenta un síncope que es una pérdida del estado de alerta momentáneo transitorio,
posterior al cual el paciente se despierta, no tiene estado posictal, no tiene no tiene aura, entonces no estamos pensando en una pérdida de conocimiento por una crisis convulsiva, sino solamente un síncope, ¿de acuerdo? Y como única causa es la tos, ¿de acuerdo? Porque hay otras causas de síncope, ¿no? Está el síncope cardiovascular, por bajo gasto cardíaco, hay otros tipos de síncope, pero hay un síncope asociado exclusivamente a la tos, ¿de acuerdo? Complicación neurológica de la tos también es una cefalea intensa, rinorrea de líquido cefalorraquídeo, ojo, los pacientes con una tos muy intensa pueden empezar a tener rinorrea, y es una rinorrea hialina, transparente, excesivamente líquida, literalmente como una llave de agua, ajá, que se incrementa cuando el paciente se agacha, ajá, y hay que hacerle estudio especial a ese líquido, porque es líquido cefalorraquídeo, o puede llegar a ser líquido cefalorraquídeo. Hay radiculopatía cervical aguda en relación a un absceso de tos, hay disfunción de cortocircuitos ventrículo-atriales, es decir, las famosas derivaciones disfuncionan con tos excesivas o tos muy intensas. También pueden, así como se produce tos, también la tos puede ser motivante de la aparición de crisis convulsivas. Obviamente la tos no causa crisis convulsiva, la tos solamente es el detonante. En un paciente que tiene crisis convulsivas, la tos incontrolada genera el descontrol de las crisis, ¿de acuerdo? Ajá. No es la génesis, solo es la motivación o el detonante. Y puede haber infartos y disecciones de arteria vertebral debidas al intenso de la tos. Esa, ojo, es muy importante. ¿Vale? Existen complicaciones gastrointestinales, inducción de eventos de reflujo gastroesofágico, es decir, la tos induce reflejos perdón, la tos induce eventos de reflujo gastroesofágico, y esto genera un círculo vicioso porque a la vez el reflujo gastroesofágico genera más tos, y esto se vuelve un círculo más que vicioso, pernicioso para el paciente, ¿de acuerdo? Se puede producir idiotórax en pacientes con diálisis peritoneal, es decir, presencia de líquido en la cavidad pleural, pero ese líquido es el líquido de diálisis cuando alguien se está dializando y tiene una tos incontrolable e intensa. Entonces, ¿qué puede hacer que el líquido peritoneal se vaya a la cavidad torácica? Una tos intensa, ¿de acuerdo? Hay disfunción de sondas de gastrostomía, hay ruptura esplénica, puede haber ruptura esplénica y eso llevar a una urgencia abdominal, nada más asociado a la tos. Hay hernias inguinales nuevas o recidivantes, ¿de acuerdo? En relación a tos intensa, ¿de acuerdo? Periodos de tos recurrente, permanente y sin control, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién sabe qué es eso? ¿Ninguno de ustedes sabe qué es eso? ¿Un agujero? No, bueno, lo que pasa es que ustedes son excesivamente jóvenes y ya no conocieron a Dragon Ball, ¿no? No, sí, todavía. Ah, bueno, pues ese es un elemento importantísimo en esa serie de Dragon Ball Z, ¿no? Pero bueno, ustedes ya una etapa muy final, ¿no? Dragon Ball es viejito para ustedes, son excesivamente jóvenes, ¿no? Ok. También existen complicaciones geniturinarias de la tos, y la básica y la recurrente es incontinencia urinaria, ¿no? Pero se generan también alteraciones estructurales como cistocele o uretrocele debido a tos intensa, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación siempre debe de tenerse en cuenta en la persona que tiene salida de orina cuando tose. Bueno, pues tienes que ponerle en contacto con un urólogo que tiene que evaluar este, la vía urinaria para ver que no hay alguna otra alteración. Si no hay alguna otra alteración, únicamente controlando la tos, desaparecen estas complicaciones, ¿de acuerdo? Eh, ay, así. Existen complicaciones respiratorias, perdón, existen complicaciones musculoesqueléticas. Hay elevaciones séricas de la creatinina fosfoquinasa únicamente asociadas a periodos de tos intensa. Ajá.
sobre todo en pacientes que tienen una tos crónica especial, ¿no? Y que de repente se, se incrementa o que se exacerba la tos. Por ejemplo, los pacientes con EPOC, ¿no? Los pacientes con asma que de repente tienen crisis con grandes abscesos de tos. Ajá. Estos presentan elevaciones séricas de creatinina y fosforinasa, solamente la CPK total, ¿no? Ninguno de los otros componentes, salvo la fracción MM, ¿de acuerdo? Que es la fracción que se lesiona del músculo esquelético, y que genera esta elevación de la CPK. Entonces, si medimos recuerden que tenemos tres fracciones de la CPK, la MB, que es la CPK que nos indica lesiones del músculo miocárdico, la BB, que es la que nos indica, que nos indica lesión cerebral, y la que nos indica lesión del músculo esquelético, ¿de acuerdo? Entonces, esta tiene que ver con lesión del músculo esquelético, porque el músculo esquelético se lesiona con la tos intensa e inclusive puede haber ruptura de músculos rectos abdominales, fracturas de arcos costales y otras lesiones asociadas a, este, a esta intensidad descontrolada de la tos, ¿de acuerdo? Existen también complicaciones respiratorias, es decir, aunque la tos aunque la etiología principal de los abscesos de tos es respiratoria, bueno, pues a la vez la tos por sí misma lleva a otras complicaciones respiratorias, ¿no? Como enfisema intersticial pulmonar, con riesgo de neumatosis intestinal, neumomediastino, neumoperitoneo, neumorretroperitoneo, neumotórax, es decir, solo la tos intensa puede generar neumotórax, ojo, ajá. Enfisema subcutáneo, laceración laringea, ruptura traqueobronquial, exacerbación de asma y herniaciones pulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, vean lo importante que es tener un control importante de la situación de la tos, de este elemento que se llama tos, ¿de acuerdo? Otras complicaciones, petequias, púrpura, cambios en el estilo de vida, disminución de la calidad de vida, ruptura de estructuras quirúrgicas, ¿de acuerdo? Todo esto tiene que ver con un descontrol especial de la tos, con una tos que no, que se sale de los cauces fisiológicos, ¿de acuerdo? Nosotros conceptualizamos tos aguda como la tos menor de 8 semanas de duración, es decir, iniciaste con tos, tienes menos de 8 semanas de duración con la misma, todavía se conceptualiza como tos aguda. Pero si alguien lleva más de 8 semanas con tos, esta es una tos crónica, ¿de acuerdo? Los dos tienen dos vertientes diferentes de estudio de las mismas, ¿de acuerdo? En relación a la tos aguda, no se han publicado estudios acerca del espectro y la frecuencia de la tos aguda, pero las causas más comunes en los pacientes inmunocompetentes, según los servicios de salud de los Estados Unidos, son resfriado común, sinusitis bacteriana aguda, pertusis, exacerbaciones de EPOC, rinitis alérgica, rinitis irritante ambiental, asma, neumonía, insuficiencia cardíaca, síndrome de aspiración, embolismo pulmonar y exacerbación de bronquiectasis. Por supuesto que estamos hablando de aparición de tos aguda en pacientes con exacerbaciones de EPOC. Paciente con EPOC tiene una tosecilla por ahí, ligera matutina, pero en algunas ocasiones se incrementa esa tos y eso es a lo que nos referimos cuando nos referimos aquí en este apartado de tos. Por supuesto que la EPOC es se podría conceptualizar como uno de los elementos de tos crónica y hay una sobreposición bastante discutida todavía, ¿no? Cuando hablamos de tos crónica, las causas de tos crónica por frecuencia, según los Servicios Nacionales de Salud de los Estados Unidos, número uno, la sinusitis. 39% de las mismas generan tos crónica. Rinitis alérgica genera es el segundo lugar de generación de tos crónica con 37%. Rinitis alérgica 23%, rinitis postinfecciosa 6%, rinitis vasomotora 2%, rinitis inducida por drogas 2% y rinitis irritante ambiental 2%. Si sumamos todo esto, la causa principal en los servicios de salud de los Estados Unidos, la causa principal de tos crónica no es enfermedad de las vías respiratorias bajas, sino enfermedad de las vías respiratorias altas. En esto no nos ponemos de acuerdo porque los pinches otorrinolaringólogos con harta frecuencia no asumen esto como una responsabilidad suya, ¿no? El otorrinolaringólogo debería de estar a cargo de los estudios de tos crónica, pero en las instituciones de salud y en muchos lados,
con excepción de la consulta privada, ellos no atienden tos crónica, ¿no? Ellos son muy especiales para eso, ¿no? En la consulta privada atienden de todo, ¿no? Inclusive hay otorrinos que atienden partos, ¿no? Pero en relación a estas causas principales de tos crónica, la base del tratamiento es el otorrinolaringólogo, ¿no? Son básicamente rinitis, ¿de acuerdo? Estas son guías importantes para evaluar tos crónica de cualquier etiología, no solamente la vía respiratoria alta, sino también la vía respiratoria baja, ¿de acuerdo? Aquí incluimos tos crónica por muchas otras causas, y este es el protocolo para el estudio de la misma. Se dice que se tiene que hacer una revisión de la exploración de la historia clínica con exploración física completa, concentrándose en los sitios anatómicos del reflejo de la tos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos receptores para los reflejos de la tos en sitios extraordinariamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay receptores para la tos en el oído medio interno, ajá, de tal manera que un cabello, una rebaba de madera, un, un conglomerado de un cotonete que se queda dentro del oído interno, puede estar generando solo ese elemento tos, 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 ¿de acuerdo? Entonces, mantener la higiene del oído interno es muy importante, ajá, y básicamente el responsable de mantener la higiene del oído interno es un otorrinolaringólogo, ¿no? No vayan a querer ustedes hacer higiene de sus oídos. La higiene siempre la debe de hacer un profesional que conozca anatómicamente la estructura y es el otorrinolaringólogo, ¿no? Se recomienda visitar a un otorrino, por lo menos una vez al año, revisar la integridad de la membrana timpánica, revisar la limpieza del conducto auditivo es muy importante y eso nos quita una buena cantidad de situaciones de tos crónica, ¿de acuerdo? Hay que solicitar una radiografía de tórax, es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante solicitar una radiografía de tórax en el protocolo para evaluación de la tos crónica. Número 3, no ordenar estudios de laboratorio adicionales si el paciente es fumador o es usuario de IECAS, ¿de acuerdo? Porque los IECAS producen tos, entonces al suspender el uso de IECAS o al dejar de fumar, la tos desaparece 4 semanas después, ¿no? Entonces es muy importante, o se controla el reflejo 4 semanas después, técnicamente no desaparece la tos, ¿no? Sino más bien se controla su intensidad 4 semanas después de que se deja de fumar o se suspende la administración de captopril, enalapril, de este tipo de lisinopril, todo esto, ¿no? ¿Sale? Ok. Dependiendo de la evaluación inicial, hay que solicitar una radiografía de senos paranasales. Ya comentábamos hace unos momentos la importancia de la vía aérea alta para la tos crónica. Y si tienes acceso a una tomografía de senos paranasales, es mucho mejor, ¿de acuerdo? Elementos como pólipos nasales o pólipos del sistema de los senos paranasales, son con alta frecuencia causantes de tos crónica y que los saltamos con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Hay que realizar una espirometría con prueba de broncodilatador. Esto es muy importante porque te hace la diferenciación entre enfermedad permanente enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, ¿de acuerdo? Hay que hacer un esofagograma con bario y una determinación de pH esofágico para determinar que el paciente no tenga enfermedad por reflujo y que sea causante de la tos. Hay que hacer un estudio de expectoración microbiológico con citológico. En un momento dado se puede requerir una fibrobroncoscopía cuando no has encontrado una etiología específica de la tos y tu paciente continúa con descontrol de la misma, ¿de acuerdo? También debe estar al alcance una tomografía de tórax simple o contrastada y, por supuesto, un ecocardiograma. Mencionábamos en las agudizaciones de insuficiencia cardíaca la presencia de tos, de tos aguda, que les decíamos, puede llegar a ser una tos aguda de 6 a 8 semanas, de 6 a 8 semanas hay que considerar la tos, que esta que llamamos aguda, y la insuficiencia cardíaca tiene una participación importante como generadora de tos, ¿de acuerdo? Al determinar la causa de tos, siempre hay que considerar que puede asociarse a diversas causas en un solo paciente para establecer la terapéutica
específica, no para su eliminación, sino para su control. No se ha demostrado beneficio de terapéutica empírica, sobre todo en tos crónica, ¿de acuerdo? Nunca le vayas a decir al paciente que le vas a quitar la tos. Sería un error metodológico, ajá, un contrasentido. Lo que vas a hacer es controlar la intensidad de la tos. Vas a hacer que tu paciente pueda dormir, pueda comer y pueda conversar con los demás, ¿no? Mantener la integridad del reflejo de oxígeno, ya te explicaba yo al principio que es una parte esencial de un mecanismo de defensa que es el aclaramiento mucociliar. ¿Ah? Finalmente, sí, me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos, sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Un poema extraordinario de Federico García Lorca, por favor leanlo completo, es solo un segmento de su libro Poeta en Nueva York. ¿De acuerdo? El libro Poeta en Nueva York es un libro pequeño de poesía que escribió él estando exiliado en Nueva York, pero unas poesías extremadamente bellas, ¿no? Que escribió Federico García Lorca y compiló en ese libro que se llama Poeta en Nueva York. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta acerca de la tos. ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Doctor, Correcto. Entonces continuamos. Continuamos porque dijimos que íbamos a aceptar Ahora vamos a abordar hemoptisis, ¿de acuerdo? Correcto, ya tienen la presentación en forma completa en la pantalla. No, doctor, está No, doctor. en previsualización. Y ahora sí ya se ve. Correcto, correcto, muy bien. Entonces, vamos a hablar de hemoptisis. Hemoptisis va a requerir que volvamos más adelante, a lo largo, en el transcurso del curso, volvamos más adelante con una revisión de esto porque es excesivamente importante, pero por el momento empezamos con esta parte de hemoptisis. La hemoptisis es una urgencia médica, es una urgencia. Es decir, mientras por tos llega el paciente a la consulta externa, con hemoptisis llega el paciente a un servicio de urgencias. ¿De acuerdo? Así de radical es esto, ¿no? Alguien tiene tos, va a la consulta externa, pero alguien tiene hemoptisis y llega al servicio de urgencias, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una urgencia médica. Recuerda que la definición de urgencia implica una alteración fisiopatológica de cualquier órgano o multiorgánica que ponga en riesgo la vida del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, hemoptisis es uno de esos elementos que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, aunque el paciente te diga, no, pues solamente tosí y escupí sangre, ¿no? No, hay que tener la visualización para hacer un estudio protocolario completo de hemoptisis, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante porque esto pone en riesgo la vida del paciente y de eso hay que estar pendientes. Bueno, pues hay diferentes tipos de erupciones. Esta es una erupción del volcán Popocatépetl que tenemos aquí en el Estado de México y que comparten 3 estados, ¿no? Por ahí la cercanía del Popocatépetl lo comparten el Estado de México, Morelos y Puebla,
¿de acuerdo? Y muy cercanos al volcán Popocatépetl, por la Ciudad de México, ¿no? Siempre que lanza sus marodas de ceniza, la ceniza puede llegar bien por la zona sur o por cualquier zona. El chiste es que la ceniza llega a la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, estamos demasiado cerca del volcán, aunque no quieran ustedes creerlo. Este, el concepto de hemoptisis es la expulsión de sangre proveniente de pulmones o bronquios. Punto. Si la sangre proviene de pulmones o bronquios es hemoptisis. Si proviene de otro lado es otra cosa. Pero si la sangre que se expulsa por nariz y boca proviene de pulmones o bronquios, esa es hemoptisis, ¿de acuerdo? Esta definición elimina del cuadro de hemoptisis verdadera a las falsas hemoptisis que tienen como punto de partida las vías aéreas superiores, como la faringe, cavidad bucal, tubo digestivo y ocasionan dificultades para el diagnóstico. De acuerdo eventualmente se puede llegar a confundir este, es que tosí con sangre, bueno, y la sangre a lo mejor viene de otro lado, ¿no? No viene de pulmones o bronquios. Pero ojo, esto es lo que vamos a dilucidar en estos siguientes minutos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una vista desde Amecameca de una fumarola del Popocatépetl. Una parte de Amecameca, ¿no? No de la población así. La expulsión de la sangre siempre va precedida o acompañada de tos. Ojo, muy importante, mucho, muy importante. La expulsión de la sangre siempre va precedida o acompañada de tos. ¿De acuerdo? Los pacientes experimentan una sensación especial de cosquilleo laringotraqueal, acompañada de una sensación de calor retroesternal inmediatamente antes de la expulsión de sangre. Ojo, esto es muy importante porque eso te va orientando acerca de dónde viene la sangre, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, esto es muy importante. El estudio clínico de la hemoptisis incluye una clasificación. La clasificación del estudio clínico de la hemoptisis, la clasificación es una aportación de la medicina mexicana para el mundo. Esta clasificación la utilizan en todo el mundo, con algunas variaciones en cuanto a si utilizan mililitros o otras medidas de, este, de medición de líquidos, ajá, una variación más o menos pequeña en relación a las cantidades, pero esta clasificación que es una aportación para el mundo de la medicina mexicana se debe a un doctor, un neumólogo mexicano, el doctor Juan Urueta, jefe de urgencias del INER, que fue jefe de urgencias del INER, ¿no? Fue jefe de urgencias del INER, fue perdón. Un número desconocido. Entonces esta clasificación del doctor Juan Urueta, la publicó en American Journal of Respiratory Acute Care, y esta aportación ha sido muy importante para el estudio de este elemento que pone en riesgo la vida del paciente, y ahorita van a saber por qué, ¿no? Número 1, nosotros decimos que expectoración hemoptóica está conceptualizado como secreciones bronquiales mezcladas con sangre o bien solo estrías sanguinolentas, pero el contenido hemático no es mayor a 50 mililitros en 24 horas. Ajá. Número 2, hemoptisis franca. La hemoptisis franca va entre 50 y 200 mililitros en 24 horas. La hemoptisis mayor entre 200 y 600 mililitros en 24 horas. La hemoptisis masiva más de 600 mililitros en 24 horas. Y finalmente, una cosa que conocemos como hemoptisis exsanguinante, y que conlleva 1000 mililitros en una sola deposición, es decir, 1 litro de pérdida sanguínea en un solo evento agudo.
o bien 150 mililitros de pérdida de sangre por hora, ¿de acuerdo? Eso es hemoptisis exsanguinante y el paciente está en riesgo de perder la vida. Desde la hemoptisis masiva, tiene riesgo, pero el alto riesgo de que el paciente pierda la vida es hemoptisis exsanguinante. Llega un paciente a urgencias, llega tosiendo sangre, tiene hemoptisis y está perdiendo 150 mililitros por hora de sangre. Ojo, tienes que hacer una intervención rápida porque el paciente va a fallecer, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos son muy importantes. ¿Qué haces para cuantificar? ¿Qué haces para cuantificar? ¿Cómo te imaginas tú que puedes cuantificar esto? Bueno, pues fácilmente le indicas al paciente que te mida lo que más o menos está tosiendo con sangre en un vaso de unicel de 200 mililitros. Ajá. Obviamente, si llena el vaso en 24 horas es hemoptisis franca, si llena 3 vasos es hemoptisis mayor. Ajá. Si llena más de 3 vasos es hemoptisis masiva. Ajá. Y obviamente el vasito se queda corto en la hemoptisis exsanguinante, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es un elemento de referencia accesible para todo el mundo. El vaso de unicel, el estándar, que es de 200 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, pero es muy importante que cuantifiquemos para clasificar la hemoptisis y este es el aporte del doctor Juan Urueta, ¿no? Por cierto, un extraordinario maestro y posteriormente amigo, ¿no? Él es el doctor Juan Urueta, es el responsable directo de que yo cheque en las instalaciones del IMSS, ¿no? Porque él fue el que me, este, me invitó a trabajar en el IMSS. La verdad es que yo no tenía pensado trabajar en el IMSS. Me habla por teléfono, me dice, oye, ¿por qué no vienes a trabajar por nosotros? Yo le dije, no, pues el seguro no me gusta, vente nada más para ver cómo es. Bueno, pues ya tengo muchísimos años trabajando en el IMSS, ¿no? Gracias al doctor Juan Urueta, que es una gente extraordinaria, ¿no? Por fortuna vive, ¿no? Por fortuna vive, ella es una persona grande de edad, pero es una gente extraordinaria. Ok, es otra visión de Guatapel, un poco más lejos. Dentro del estudio clínico es muy importante tener presente la forma de tener clara la forma de presentación de la hemoptisis y se dice que la hemoptisis es activa si está presente al momento de acudir a urgencias, es inactiva si se describe como un evento pasado en tiempo variable, no presenta al momento de la consulta, ¿no? Al momento de llegada a urgencias, ¿de acuerdo? Se dice que la hemoptisis es reciente si ha ocurrido después de 48 horas y antes de 7 días. Ajá. Esa es hemoptisis reciente. Y se dice que la hemoptisis no es reciente cuando han transcurrido más de 7 días después del evento de sangrado de la vía aérea o del área pulmonar, ¿de acuerdo? De que empezó la hemoptisis. Esto no es el volcán Popocatépetl, esa es una puesta de sol desde la azotea de su casa, es lo que les comentaba, pero esta es una puesta de sol un poquito más tardía. Ahorita el sol sigue a plomo aquí, ya no tarda en aparecer en esta forma aquí en la azotea de su casa, ¿no? Estamos ahorita en el tercer nivel y el sol pega a plomo, ¿no? Hace un poquito de aire, pero está el sol todavía fuerte, ¿no? Por acá. Este, causas comunes de hemoptisis masiva. Bueno, pues causas comunes de hemoptisis masiva tenemos cardiovasculares. La fístula arteriobronquial, insuficiencia cardíaca congestiva es una de las causas importantes de hemoptisis masiva. Fístula arteriovenosa pulmonar, un mixoma, estenosis mitral, son lesiones muy importantes que llevan a hemoptisis masiva, ¿no? Perdón, hemoptisis masiva y en ocasiones, por ejemplo, la estenosis mitral, a hemoptisis exsanguinante, ¿no? El paciente empieza con lesión estenótica severa de la válvula mitral, empieza a toser, em, empieza a expulsar sangre y se choca y fallece, ¿no? Entonces es muy importante la, este, la causa cardiovascular, aunque los cardiólogos sean muy poco sensibles para estudiar hemoptisis, ellos, inclusive para ellos el término no existe, ¿no? Pero bueno, la causa cardiovascular es muy importante de hemoptisis masiva, ¿no? En causas pulmonares, la hemorragia intrapulmonar difusa es causa de hemoptisis masiva, evento adverso en procedimiento invasivo, como por ejemplo colocación de sonda pleural con técnica deficiente,
ruptura de arteria pulmonar en cateterismo cardíaco, fístula traqueobronquial o broncoarterial posintubación. A veces la ruptura traqueoarterial lleva a hemoptisis masiva, por eso es que es muy importante el adiestramiento para la intubación. El adiestramiento tiene que ver con la presencia de los elementos educandos en las áreas de urgencias y en las áreas de hospitalización de las instituciones, ¿de acuerdo? Por una situación de una cuestión estrictamente de incremento de los casos de coronavirus, no podemos tener presencia ahorita ni de médicos internos en el hospital, ¿eh? No hay médicos internos, no hay estudiantes, no hay nadie en los hospitales por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero en cuanto fuera posible, si es que nos alcanza el tiempo, pues podríamos invitar a las visitas al hospital, ¿no? Causas comunes de hemoptisis masiva, también hay procesos infecciosos y estos tienen que ver con aspergiloma, bronquiectasias infectadas, traqueitis, fibrosis quística de hemoptisis masiva, esporotricosis, tuberculosis, por supuesto, ¿no? Son causas comunes de hemoptisis masiva, ¿sí? Causas comunes también de hemoptisis masiva están las causas conceptualizadas como malignas y por supuesto las carcinomas, ¿no? Carcinoma broncogénico, sobre todo la variedad epidermoide, algunas leucemias y alguna enfermedad metastásica de tumores que se generaron en alguna otra parte de la economía, pero que van a hacer implantes en zonas particularmente sensibles a lesiones vasculares, te llevan a hemoptisis de importancia clínica, ¿no? Y son tumores que hay que tener muy presentes para dar los tratamientos que correspondan, ¿de acuerdo? Entonces decíamos en relación a cuando iniciábamos el estudio cuando estábamos hablando en el inicio del estudio de la hemoptisis, que es muy importante diferenciar la hemoptisis de otras salidas de sangre por la boca, ¿no? La coloración de la sangre es muy importante. Cuando proviene de las vías respiratorias inferiores, tiene un color rojo vivo intenso, muy característico, muy rojito, como el de la bandera. Ajá. Es completamente líquida, es espumosa, está aireada y puede en algunos momentos aparecer o mezclada con secreciones, ¿de acuerdo? Pero es muy importante el color rojo vivo intenso y que es espumosa. Eso habla de que viene de la vía aérea, ¿de acuerdo? Puede producirse la hemoptisis por dos mecanismos principales: ruptura vascular o traducción sanguínea. La primera puede ser ocasionada por fracción o rupturas capilares de vasos de mayor calibre o los aneurismas intracavitarios, bronquiectasias, tuberculosis fibrocasiosa o lesiones cavitarias de otro tipo, como decíamos, aspergillos, ¿no? Esto no es un volcán, esto es el bosque de la primavera en, en Jalisco, que se les ha quemado como 4 veces, ¿no? Los jaliscienses no cuidan sus áreas naturales, ¿no? Es una de las veces que se les quemó el bosque de la primavera en Guadalajara, ¿no? Son poco cuidadosos los habitantes del estado de Jalisco, ¿no? La hemoptisis por transfusión sanguínea puede observarse en todos los fenómenos inflamatorios broncopulmonares, en neumonía, en insuficiencia cardíaca congestiva. Es el mecanismo de producción de la hemoptisis, la transfusión sanguínea, en el edema agudo pulmonar, la famosa secreción salmonada, en coagulopatías congénitas o adquiridas también, en la transfusión sanguínea es la causa de que aparezca sangre en la vía aérea y luego aparezca como hemoptisis, ¿de acuerdo? Muy importante hacer el diagnóstico diferencial con otras salidas de sangre por la boca, ¿no? El diagnóstico diferencial más importante es con hematemesis. La hematemesis es una salida de sangre por la boca. La sangre puede ser de color negruzco o a veces puede ser de un rojo intenso, pero siempre va precedida o siempre va acompañada de estado nauseoso y literalmente el paciente vomita sangre. ¿De acuerdo? No tose sangre, la vomita. ¿De acuerdo? La epistaxis es muy importante porque a veces la epistaxis posterior hace que el paciente degluta sangre y luego la elimine por la vía bucal.
ajá, y que parezca otro tipo de sangrado, pues epistaxis posterior, ¿no? Hay que hacer exploraciones, hay que estar en contacto con conocedores de la vía aérea superior para hacer los diagnósticos diferenciales, encontrar las etiologías y corregirlas, ¿de acuerdo? Las estomatorragias son frecuentes salidas de sangre y el paciente más que otra cosa escupe sangre en cantidades pequeñas y vienen de la boca, ¿no? La faringorragia también tiene una frecuencia de importancia, pero estas no son hemoptisis, ¿no? Esta es otra teología, este es otro sitio donde se origina la lesión y la salida de sangre puede ser por la boca, pero es importante que tiene características muy especiales la hemoptisis como tal, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que es importante para los estudios de rutina hacer una historia clínica completa, ¿de acuerdo? El examen físico es importante, hay que hacer una biometría hemática. Si encuentran ustedes menos de 20,000 plaquetas en el recuento de la biometría hemática, bueno, pues el paciente no solo va a tener hemoptisis, ¿no? Este, va a tener petequias, el paciente va a tener hemorragias por otras vías, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante la biometría hemática, que a su vez te establece un pronóstico del paciente si es que la hemoglobina es baja, ¿de acuerdo? El examen general de orina es importante porque si aparte de hemoptisis tienes hematuria, pues tienes que buscar una causa sistémica de la hemorragia, ¿no? No local, sino sistémica. Los estudios de coagulación son importantes, hay muchos elementos congénitos o adquiridos que trastocan o alteran la coagulación de la sangre y hay que estar pendiente, ¿no? Los tiempos de coagulación son muy importantes. Este, para determinar afectaciones sistémicas que llevan a hemoptisis, ¿eh? Entonces, ojo, a veces no tienes que corregir nada en la vía aérea o los pulmones, sino simplemente corregir tiempos de coagulación. El electrocardiograma es muy importante junto con el ecocardiograma. Dijimos que que es muy importante como causa de hemoptisis masiva, la insuficiencia cardíaca. Entonces hay que conceptualizarlo desde el punto de vista de conocimiento de las enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Ya decíamos, hablamos de las estenosis mitrales, ¿no? Pues el ecocardiograma te mide el gradiente de presión de la válvula mitral, te mide el diámetro de la misma y te dice si tiene insuficiencia, si tiene estenosis, ¿no? La insuficiencia produce otras cosas, insuficiencia mitral, pero la estenosis te va a dar hemoptisis masiva, ¿de acuerdo? Es muy importante la radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax con un infiltrado fibrino cavitario superior izquierdo o derecho, ¿no? Ya te ubica dónde está el sitio, dónde está la lesión que te está generando la hemoptisis. Y entonces también es importante para el tratamiento, si tu paciente tiene una lesión cavitaria, superior derecha y tú tienes claro que ese es el sitio por donde está sangrando, entonces lo acuestas sobre ese lado, no lo acuestas al lado izquierdo, ¿no? Si no, la sangre va a hacer que se llene el otro pulmón y el paciente se ahogue, ¿no? Con material hemático. Es muy importante la radiografía de tórax. Por supuesto, mayor sensibilidad y especificidad la tomografía computada, ¿no? Y finalmente, el estudio de broncoscopía es muy importante de hemoptisis, es un elemento diagnóstico y terapéutico. Ajá. Si tú tienes hemoptisis, el fibrobroncoscopio te ubica en el sitio del segmento donde está la lesión, ocluyes con un catéter con globo ese sitio, lo dejas ocluido, ese segmento pulmonar se atelectasia y se detiene la hemorragia, ¿no? El paciente ya no pierde sangre, ya no tiene en peligro su vida mientras hace los estudios que correspondan para corregir la alteración. Entonces, la fibrobroncoscopia es un elemento muy importante en el estudio y en el tratamiento de la hemoptisis, ¿de acuerdo? Sobre todo desde los servicios de urgencia, todos los servicios de urgencia deberían tener broncoscopio, pero pues no es así, ¿no? Solo tienen broncoscopia los hospitales de tercer nivel, ¿vale? Entonces, finalmente quiero comentarte que estos chicos que ves ahí vienen empujando muy fuerte, así a esa edad están estudiando demasiado intensamente, muy, muy alto. Ahora, un poquito a distancia, estamos esperando ya que regresen estos chicos a clase porque les es necesario, porque además,
Han perdido casi 2 años de formación académica y eso es una tragedia, eso es una cuestión desastrosa desde el punto de vista académico de una población, ¿no? Ajá. Solo 19 países en el mundo ahorita no tienen clases y México es uno de ellos, ¿no? Como si fuéramos una potencia educativa y no. Entonces ya estamos esperando que estos chicos, por supuesto, con toda la seguridad del mundo, pero que regresen ya a clases, ¿no? El hecho de esta socialización a esa edad es importantísima, ¿no? Porque les enseña nada más el elemento del contacto social con chicos de su edad, comunicación, todo esto, les permite desarrollo. Imagínate cómo están estos chicos encerrados en su casa, sin este intercambio y sin esta formación que es imprescindible, ¿no? Ya esperamos que la gente razone de manera, este, adecuada, que la respuesta sea contundente en el regreso a clases de los chicos, ¿no? Ya es urgente que regresen a clases. Solamente los enemigos de la educación, de la cultura y del progreso están por ahí hablando de que no deben de regresar a clases, de que es peligroso, no me friegues, ¿no? Muchos de esos niños los llevan a vacacionar y es más peligroso, pues también pueden regresar ya a clases, ¿no? ¿Sale? Entonces, finalmente, si estos chicos se están empujando fuerte, bueno, pues tú debes de empujar más fuerte porque tienes que prepararte mejor. Te van a rebasar, seguro que sí te van a rebasar estos niños, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué tienes que hacer para no perder la brújula de lo que es tu vida en adelante? Bueno, pues tu vida en adelante te obliga a pensar como gente de acción y actuar como gente de pensamiento. Quiere decir que lo que tú obtengas de conocimiento debes de saberlo aplicar, ajá, en la práctica. Ajá. Por eso es muy importante y me urge a mí que ya puedan estar ustedes para empezar en mi hospital, para hacer contacto con los pacientes. Yo espero que por ahí de mediados de septiembre, finales de septiembre, podamos, puedan ya estar en mi hospital para que, tengamos, práctica clínica. Es muy importante. Yo no quiero que ustedes sean de los que se queden como 2 generaciones que están pasando ahorita, que están perdiendo el internado, ¿no? No, eso no debe de pasar. Eso definitivamente ya estamos peleando. Yo soy una de las personas que está, haciendo lo necesario para que ustedes estén en contacto con los pacientes en hospitalización lo más pronto posible, ¿no? Y si es en este mismo curso, mejor. Yo espero que a mediados de septiembre o finales de septiembre ya estén en el hospital, que por lo menos esa parte de septiembre y todo octubre estén en contacto con pacientes, porque lo que tienen que hacer ustedes es no solo adquirir conocimientos, sino saberlos poner en práctica. Y sobre todo, actuar como gente de pensamiento, ¿no? Es decir, no actuar sin pensar actuando y no actuar sin pensar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, no solo para esto que te estoy comentando, sino para el resto de tu vida, ¿no? Agradeciendo su atención y su paciencia, quisiera ver si tienen alguna pregunta. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Yo tengo una. Adelante. Nos había mencionado que una ¿Cuál de es las tu nombre? causas, Jessica, Jessica, ajá. nos había mencionado que una de las causas para de hemoptisis es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? ¿Este es del lado izquierdo? Insuficiencia cardíaca izquierda, ajá. Sí, 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 es insuficiencia cardíaca izquierda. Ok, Ajá. Sí, 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 ok, sí. gracias. Y la derecha tiene otras manifestaciones, pero insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Bueno, ¿Cuál sería el tratamiento para la hemoptisis masiva? ¿Sería con embolización? depende de la causa. Depende de la causa, ¿no? Si la afectación es una malformación, arteriovenosa congénita, es decir, una madeja de vasos que están, generando una presión, regional importante y una ruptura de los mismos continua. Eso sí es causa de hemoptisis y tienes que, no solo de hemoptisis, sino de hipoxemia. Y lo que tienes que hacer es simbolizar los vasos nutrientes
se embolizan con microesferas de material especial. Por supuesto, desaparece la hemoptisis, se quita el riesgo para la vida del paciente y esto cura, ¿no? Eso cura. ¿De acuerdo? Entonces sí, la embolización de arterias nutricias es un elemento muy importante. Sobre todo si tienes claro por estudios de imagen y por estudios arteriográficos vasculares que es una malformación arteriovenosa, ¿no? Esa sería una de las de las causas principales en las que tienes que utilizar embolización de arterias nutricias, ¿no? Ajá, sí. ¿Alguna otra duda? Sí, yo. Ajá, ¿quién es yo? Valerie, Ah, correcto, sí. una pregunta. Por ejemplo, en el SARS-CoV-2 o el virus actual, Ajá. ¿qué probabilidad o qué porcentaje existiría de que se pueda presentar hemoptisis? Había leído que era probable un 5%, pero ¿qué tan probable es? Mira, nosotros no lo hemos encontrado en clínica. No hemos encontrado hemoptisis en clínica. Hemos visto una cantidad impresionante de pacientes. Trabajo en 2 hospitales, uno aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido hospital de referencia para pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, y el otro, el Hospital General de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Los dos a tope de pacientes con SARS-CoV-2 desde que inició la epidemia, y no hemos encontrado hemoptisis como una de las causas primordiales. Si quieres saber si otras neumonías virales generan hemoptisis, unas neumonías graves, sí, neumonía por influenza, Ahora que viene el invierno, Valerie, ahora que viene el invierno, vamos a tener otra vez la dicotomía, influenza, SARS-CoV-2. Entonces, si tú quieres hacer diagnóstico diferencial de neumonía por influenza y neumonía por SARS-CoV-2, la hemoptisis es el elemento. Si el paciente tiene hemoptisis y neumonía grave, es influenza, ¿de acuerdo? No se ha presentado en lo que nosotros llevamos de casos y controles actualmente en nuestra área, en nuestras áreas, y en reporte general es menos de 1% en México, ¿de acuerdo? Y seguramente en los casos que se presenta hemoptisis tienen asociada alguna otra particularidad, ¿no? Nosotros tenemos claro que cuando un paciente tiene neumonía por SARS-CoV-2, tiene riesgo de sobreinfección. ¿Y qué crees? Aspergillus lo sobreinfecta con alta frecuencia. Ajá. Además, Aspergillus es generador de bronquiectasias. Bueno, pues por ahí puede aparecer hemoptisis, pero más bien una hemoptisis más secundaria, ¿no? No exactamente relacionada con SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, ayer le había hecho mi duda, que fue cuando se cortó la llamada, Ajá. sobre la embolia pulmonar. Nos había dicho que había hipoxemia y, bueno, una entidad vascular, obviamente un trombo. Ajá. Y ahora retomando este tema de hemoptisis, ¿suele presentarse hemoptisis en una embolia pulmonar o qué tan frecuente es? Sí, por ejemplo, en la hemoptisis masiva, el incremento de la presión transpulmonar de los vasos es tan importante que sí se genera hemoptisis eh, de franca a masiva en la tromboembolia, ¿de acuerdo? Es frecuente, pero solo en hemoptisis masiva. La hemoptisis masiva lleva más de 10 segmentos afectados y es bilateral, ¿de acuerdo? Y se asocia básicamente con falla ventricular derecha aguda, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Si alguien tiene factores de riesgo, obesidad, estancia intrahospitalaria prolongada, no tiene tratamiento profiláctico, y de repente cae la saturación y cae la presión arterial, ojo, tiene una tromboembolia masiva, ¿no? Sobre todo si ha sido un paciente al que se le ha realizado una cirugía mayor abdominal, ¿no? O ginecológica. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, muy importante, hemoptisis e hipotensión son sinónimo de tromboembolia pulmonar masiva, ¿de acuerdo? Hay otras tromboembolias submasiva y tromboembolias
de leves a moderadas, que implican segmentos pequeños vasculares, bueno, se controla a veces hasta sin mayor, de hecho sin mayor problema, pero la tromboembolia masiva, muy importante, eso debe atenderse en un tercer nivel, porque con alta frecuencia hay que utilizar trombolíticos o bien hacer tromboandarectomía, es decir, entra el cirujano de tórax, abre el vaso, retira los trombos, cierra los vasos y genera otra vez la circulación sistémico una vez que se interrumpió y que se estableció ECMO, ¿no? Circulación extracorpórea, ¿no? Esa es una de las indicaciones de ECMO, la circulación extracorpórea cuando se hace en tromboendarterectomía, ¿no? A mí me ha tocado verla solamente en el INER. En el INER hay cirujanos de tórax que son muy hábiles para este tipo de situaciones y cirujanos cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares. No en cualquier lado hacen tromboendarterectomía, ¿no? Algunos ni saben que existe, ¿no? Pero entonces sí es muy importante. Otra cosa es la tromboembolia que se está generando por la trombofilia que genera la neumonía por SARS-CoV-2, que es una tromboembolia muy distal, muy de segmentos aislados y que va deteriorando la función, de ventilación perfusión y va deteriorando la oxigenación de los tejidos, pero de manera un poquito más crónica, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Alguien más Gracias, tiene doctor. alguna pregunta? Yo, doctor. Adelante. Es respecto a la tos. Ajá. Ve que nos comentó que en la distrofia muscular no se produce, pues no hay tos, entonces había que recurrir como a otros mecanismos. Para estos casos, ¿no se le puede dar al paciente como fármacos de tipo expectorante o únicamente son mecanismos mecánicos, como cambio de posición? No, por supuesto que sí se utilizan mucolíticos, ¿no? Ajá. Sobre todo mucolíticos, con una efectividad demostrada, como por ejemplo los que rompen las cadenas de los enlaces fosfídicos, ¿no? Como N-acetilcisteína, carbocisteína. Ajá. Son mucolíticos muy efectivos que hacen un moco, lo licúan particularmente, lo hacen agüita y el paciente lo elimina más fácilmente. Eso aunado a técnicas de drenaje postural, a técnicas de fisioterapia les ha prolongado la vida a estos pacientes, ¿no? Cuando a un paciente se le diagnostica distrofia muscular, el paciente tiene entre 4 y 6 años de edad. ¿Por qué? Pues porque este niño tiene caídas frecuentes, porque no camina como los demás niños, sino camina siempre como atáxico, ajá. Y entonces lo llevan a servicios especializados, le hacen biopsia muscular y le diagnostican la distrofia. Ajá. Cuando a un paciente se le diagnostica distrofia entre los 4 y los 5 años de edad, esta persona vive 14, 15 años, ¿no? O por lo menos ese era el tiempo que vivían antes. Si llegaban a los 14 años era una cuestión extraordinaria, ¿no? La verdad es que ahora la sobrevida es mucho más importante y tenemos pacientes con distrofia muscular arriba de 30, 35 años, ¿no? Que es extraordinario dada la complejidad de este tipo de patologías, ¿no? Paciente que haga lo que haga no desarrolla músculo, que siempre tiene el pellejito pegado al hueso, ajá, y que bueno, pues respira gracias a dispositivos especiales o bien a técnicas especiales para la ventilación, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante, además de la fisioterapia, o de la terapia de rehabilitación, las técnicas de drenaje postural y los mucolíticos, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, les quiero hacer un comercial, hay una especialidad que se llama rehabilitación física, médico especialista en rehabilitación física. El médico especialista en rehabilitación física hace un área especial de desarrollo, ajá, en hacer que el paciente recupere capacidades que ha perdido o que ha nacido sin ellas y les mejora la calidad de vida a un gran número de pacientes, ¿no? Eh, Especialidad en rehabilitación física hay en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE y en el Instituto Nacional de Rehabilitación Física, que por cierto es el mejor lugar para hacer especialidad. Es una especialidad que inició de 2 años, ahora es de 3 años,
pero tiene un mercado para el desarrollo extraordinariamente importante, ¿no? Mientras haya EBC cerebrales, mientras haya traumatismos por accidentes, mientras haya neumonías graves por virus o por otra causa, mientras haya EPOC, mientras haya distrofias, el médico de especialista en rehabilitación física va a tener una cantidad de trabajo impresionante, ¿no? Ahorita no se dan abasto, ¿no? Tan es así que como aquí es México, muchos se anuncian como médicos de rehabilitación y no son rehabilitadores. Hicieron un curso online y ya están cobrando como si fueran rehabilitadores. Eso no se vale. Eso no es justo, ¿no? Para los pacientes. Pero hay un déficit de médicos en rehabilitación física. Si alguno de ustedes se interesara por la especialidad, seguro va a tener trabajo hasta para llevar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y además la especialidad es muy bonita, ¿no? Nosotros tuvimos compañeros que desarrollaron, que hicieron la especialidad de rehabilitación física en el ISSSTE cuando nosotros hacíamos medicina interna, y es una especialidad muy interesante y muy completa, ¿no? Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Viridiana. Adelante. Ayer que estábamos hablando sobre disnea respiratoria mecánica parenquimatosa, habló sobre las nebulizaciones que podían llegar a ser como mal aplicadas y provocar tal disnea, ¿no? Ajá. Entonces, ¿el vapor de los cigarros eléctricos puede ocasionar lo mismo o es otra Definitivamente. función? No, definitivamente es vapor. Es vapor, es líquido, pues. Si lleva un líquido es vapor. Es también también genera ese daño, aunado a que los líquidos de los cigarros electrónicos también contienen nicotina y algunos también contienen unas sustancias, por ejemplo, saborizantes, aromatizantes, ¿no? Entonces, son una serie de sustancias que generan daño también, ¿no? Los cigarros electrónicos generan un daño muy parecido al de los cigarros convencionales. ¿De acuerdo? Dentro de ese daño está la vaporización de agua que llevas al árbol bronquial, y si tienes ahí por ahí alguna deficiencia mucociliar, bueno, pues te vas a complicar, ¿no? Y complicarse la vida, pues no es muy bueno para nadie, ¿no? De repente puedes llegar a ser muy, pues muy purista en muchos aspectos, ¿no? Pero los cigarros electrónicos han demostrado una gran cantidad de daño desde hace mucho tiempo, desde muchas vertientes, ¿no? Casi a la par del cigarro el convencional, ¿no? Entonces, ojo con los cigarros electrónicos, ¿no? Son son populares, son llamativos, son nocivos, ¿no? Son tan nocivos como el tabaco convencional, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Sí, también es como sinónimo hemoptisis amenazante de hemoptisis masiva. Pues puede utilizarse como sinónimo, yo no lo he escuchado como tal, pero hay un elemento importante: siempre que hay hemoptisis hay riesgo para la vida del paciente. A veces puede empezar como hemoptisis, o como hemoptoicos, es decir, solo como manchitas de sangre, y el paciente en pocas horas evolucionará a una hemoptisis masiva o sanguinante, ¿no? Entonces, ojo, siempre que haya hemoptisis, aunque solo sea hemoptoicos, hay que tener mucho cuidado de establecer el protocolo de estudio completo para que el paciente no esté en riesgo, ¿no? Es muy importante. Entonces, dijimos, es una urgencia, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen un paciente con hemoptisis, si no están en condiciones de hacerle el estudio que corresponda, tienen que derivarlo a un área de segundo o tercer nivel para que se le realicen los estudios que corresponden y el paciente resuelva esa problemática sin que se ponga en riesgo la vida, ¿no? A veces ahí es tan sencillo como ser honesto con uno mismo: no tengo aquí los elementos para atenderle, tiene que usted estar en tal lugar, ¿de acuerdo? Es muy importante eso para la seguridad de sus pacientes. Un poco más adelante hablaremos de seguridad en la atención médica de los pacientes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradeciendo que no me hayan cortado hoy, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? 7 de la noche, ¿vale? Que les vaya bien, ¿vale? Entonces, perdón, solamente quería
solamente quería comentar con ustedes que por favor tomen en cuenta que es muy importante el hecho de que tengamos actividad teórico-práctica, ¿de acuerdo? Y que por favor vayan tomando en cuenta esto que les acabo de comentar, que es el acercamiento al hospital en cuanto hubiera posibilidad, ¿no? Claro, quien voluntario, por supuesto, ¿no? Por supuesto, voluntario, pero quien quisiera, un poco más adelante, por ahí de mediados de septiembre, finales de septiembre, incorporarse a actividades prácticas en el hospital, nosotros estamos dispuestos a apoyarles y eso les va a dejar una enseñanza muy especial, ¿no? Ya el contacto con el paciente te deja una enseñanza especial, bueno, pues desarrollar algunas habilidades, hacer algunas otras cosas en el hospital es muy importante, ¿no? Sobre todo por lo comprometidos que han estado los internados médicos en los últimos año y medio, ¿no? Casi 2 años, ¿no? En los que 2 generaciones han perdido el internado. Ahorita otra vez no tenemos médicos internos, estuvieron como 2 o 3 semanas, se volvieron a ir, no tienen internado. Va a ser un déficit formativo que es muy importante que ustedes no tengan, ¿no? Por eso, con la seguridad que corresponda, si un poco más adelante les invitamos a participar en actividad práctica dentro del hospital de aquí del instituto, pues nos gustaría que algunos de ustedes se interesaran, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces lo van pensando. Buen fin de semana, por aquí nos estamos comunicando el lunes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ah, doctor. que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego.